asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos una cantidad de personas importante con nosotros. Mi nombre es David Costa, del Departamento de Marketing de Nominalia. Hoy, una vez más, queremos compartir con vosotros un rato para poder daros este webinar que entra, como ya sabéis, dentro del proyecto Escuela de Internet de Nominalia, donde vamos dando de forma regular webinars sobre contenidos relacionados con la web, en algunas ocasiones sobre productos específicos de Nominalia, pero en muchas otras, como lo que vamos a hacer hoy, sobre temas mucho más genéricos sobre el mundo de Internet y de la creación web y de todos estos temas. Hoy hablaremos sobre buenas prácticas para crear tu página web. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Juanmi Barea, es nuestro compañero del Departamento de Marketing también, que es especialista en usabilidad, en experiencia de usuario de las páginas web, y que os va a comentar muchas cosas muy, muy interesantes que en ocasiones se dan por hechas, todos aquellos deberes, digamos, que de alguna manera tienes que hacer antes de ponerte a crear tu web y que muchas veces se pasan por alto y que son importantes. Comentaros un par de cosas muy rápidas, simplemente que, como sabéis, el proyecto de Escuela de Internet tenemos previstos varios webinars. Durante este mes tenemos previstos varios webinars sobre temática, particularmente sobre tema de servidores dedicados, que pensamos que es un tema que se conoce todavía poco y que vale la pena ver de qué se trata. La semana que viene, el jueves que viene, tendremos con nosotros a una persona que es ingeniero de ventas de Dell, ya que Nominalia ha apostado por Dell para toda su gama de servidores dedicados y Dell ha tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación y poder venir a este webinar la semana que viene, donde nos explicarán también temas sobre por qué es importante o por qué es beneficioso tener un servidor dedicado. Simplemente comentaros ya que al final del webinar veréis, como siempre, una encuesta por nuestra parte, donde os pediremos vuestra opinión sobre el webinar y que nos digáis sobre qué temas os interesan que hagamos los próximos. Y como habéis visto, hoy estrenamos también la novedad de que nos podéis ver. Es una beta de la plataforma. Esperamos que también haga los webinars mejor. Ahora mismo estamos, como podéis ver, está Laura García, que además estará atenta a las preguntas que podáis tener. Todas las que podamos las contestaremos al final del webinar. Las que no podamos contestar en ese momento, como siempre, las trataremos y subiremos a Escuela de Internet un documento con todas las preguntas y todas las respuestas para que no se quede ninguna de ellas. Y también deciros que hoy inauguramos un hashtag que es Nominalia Escuela de Internet, Nominalia EDI, donde también podéis poner todos vuestros comentarios en Twitter que queráis sobre el webinar. Y bueno, nada más, yo os dejo ya Laura y yo, de hecho os dejamos con Juanmi y volvemos luego cuando él haya acabado para abordar el tema de las preguntas. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos luego. Gracias. Hasta luego. Como quieras. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, daros las gracias, ¿no?, por participar en este webinar. Sé que para muchos de vosotros no ha sido fácil, habéis tenido que encontrar un hueco y nada. Por ello voy a intentar que sea lo más ameno posible y hacerlo llevadero. Dentro de un tema serio, porque todo esto es un tema muy serio y que a muchos de vosotros os interesa, no solo porque tengáis una web, porque sois aficionados a algún tema y queréis mostrarlo, sino que es un tema que os interesa mucho porque os dedicáis a un oficio, a un trabajo, y la web es una manera de mostraros al mundo. Y sé que es un tema importante, pero no por ello lo tenemos que tratar de una forma rígida y estricta. Vamos a ser estrictos, vamos a ser serios, pero también con un tono un poco desenfadado, ¿no? Son 3/4 de hora más o menos lo que va a durar la explicación y luego un turno de preguntas, como ha explicado David. Y bueno, pues vamos a intentar llegar los máximos hasta el final y hacerlo lo más, entre comillas, divertido posible. Quiero recalcar antes de empezar que bueno, no es un webinar, yo no diría para principiantes, ¿no? Yo diría para iniciados, ¿no?, que vienen a ser esa gente, esas personas que no están muy acostumbradas o muy familiarizadas
con el mundo web, de alguna manera no son profesionales del mundo web, pero les interesa, como decía antes, por su trabajo, por su oficio, o simplemente porque tienen que pedir a un diseñador, a un tercero, a una empresa X, una serie de cambios en su web para su negocio, y les va a ir muy bien para saber cómo pedir, para saber dónde ver ese pequeño fallo, ese pequeño error, ese pequeño hueco donde la gente sale rebotada de vuestra web. Todo esto lo empezamos a explicar desde ya. Bueno, pues estamos a punto de abordar los siguientes temas. Esto es un pequeño sumario, ¿no?, de lo que vamos a tratar en este tiempo. Vamos a empezar sobre la base de la idea de la web. Es decir, yo tengo una idea en mi cabeza y de alguna manera quiero explotarla, quiero hacer una web, quiero tener un proyecto, pero no sé por dónde empezar. O me hago una idea o me imagino cómo empezar, pero al final eso queda en el tintero. Esto va a ser nuestro kickoff, nuestro saque inicial en este webinar. Luego pasaremos a leer y a explicar una serie de conceptos y consejos de usabilidad. Aquí he puesto UX, que son las siglas de User Experience, lo veréis repetido a lo largo del webinar, es como se llama actualmente esta serie de prácticas y las vamos a explicar, algunas de ellas. Habrá quien diga, todo esto es muy fundamental, es muy básico. Bueno, se trata de esto, ¿no? En nuestro primer webinar sobre creación web, desde Nominalia, pues queremos que así sea, ¿no? Empezar de menos a más, y en este primer webinar vamos a explicar algunas cosas que a priori pueden parecer básicas, pero son de mucha utilidad. Luego nos pararemos a ver el proceso de creación, un poco, entre comillas, exportando el mundo profesional al mundo del small site, las webs un poco más pequeñas. Luego conoceremos algunos estándares y, por último, el cross-browsing, ¿no? Una serie de problemas que se relacionan con la diferencia de lectura de código de los diferentes navegadores. Y nada, empezamos ya. Vamos a ello. Bueno, la idea de web. Bien, lo difícil es empezar. Es como cualquier proyecto que se afronta en la vida en general, ¿no? Tenemos buenas ideas, tenemos incluso ideas brillantes, pero que muchas veces quedan en el tintero porque simplemente no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo abordarlas. Entonces yo he querido especificar algunos de estos problemas que luego les vamos a ir dando solución. Problemas de definición, problemas de conocimiento y problemas para entender esos conceptos básicos. Problemas de definición simplemente es, yo tengo una idea, pero no sé exactamente cómo focalizarla, qué puntos extraer de ella, por dónde empezar, qué resaltar, qué destacar. Problemas de conocimiento del medio es simplemente, en este caso, Internet, ¿no? Quiero hacer una web, conozco Internet a nivel de usuario, pero no sé cómo moverme a nivel profesional, a nivel de webmaster, a nivel del que realiza una web. Problemas para entender sería, pues, lo que vamos a hacer hoy. Más que nada un problema de seguridad. Más o menos sé cómo hacerlo, pero no estoy seguro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué prácticas seguir? Vamos a darnos un poquito de seguridad en este tema. Vaya hombre. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos a esta chica que puede ser cualquiera de nosotros en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Tenemos una idea, pero no sabemos por dónde empezar, llena de post-its, llena de apuntes por todos lados, tenemos inseguridad en el procedimiento, tenemos una gran dificultad para entender qué herramienta es la mejor y mucho menos, una vez hemos elegido esas herramientas, no sabemos cómo usarlas. Supongamos que ya hemos hecho el proceso de definición, que ya sabemos qué software vamos a utilizar, pero no sabemos cómo realmente usar ese software, ¿no? Sé lo que quiero, pero no sé cómo. Bueno, algunas de estas soluciones las damos aquí. Y bueno, para empezar con buen pie un proyecto no está en la tecnología, la solución, sino en vuestra cabeza. Eso lo tenemos que tener muy claro. Muchas veces le damos muchas vueltas a todo, al final nos sentimos ignorantes, nos hacemos pequeñitos ante esa gran idea y ante esa gran montaña de software, de soluciones diversas, todo el mundo te ofrece, no sabes por dónde tirar, al final nos hacemos pequeñitos. No, la solución está dentro de nosotros. Tenemos que definir muy bien y focalizar esa idea. Cogemos un papel, hacemos un brainstorming, esa lluvia de ideas, todo lo que se nos pasa por la cabeza, ya sea contextual, ya sea gráfico, sean diferentes frases sueltas, ideas, palabras clave, todo eso hay que apuntarlo. Aunque parezcan
tonterías a veces, aunque parezcan, bueno, cosas ridículas. De una cosa ridícula no se nos olvide que pueden hacer una idea brillante. Por eso no tenemos que descartar, al menos no en este punto. Cogemos un papel, plasmamos todo eso, aunque sea sucio y nada más. Luego, eso sí, en 3 líneas, pueden ser, puesto 3, pues pueden ser un poco más, ¿no? De alguna manera, en un espacio pequeño de texto, definimos, ¿no?, lo que pretendemos con esa web. O sea, ¿qué quiero yo con esta web? ¿Cuál es mi objetivo? Y bueno, en una línea, sobre todo, tiene que estar resumido ese objetivo del que hablo. Tiene que ser una cosa muy concreta para, de alguna manera, clarificarlo primero nosotros mismos. Todo esto parece muy obvio, muy evidente, pero recordemos que una serie de evidencias y una serie de obviedades que se olvidan, al final te lleva al fracaso. Vamos a pasar ya a los conceptos. Esto es para que nos entendamos la chicha, ¿no?, de nuestro webinar de hoy. Esos principios fundamentales para realizar una buena página web. En este punto voy a bajar un poco el ritmo. Espero que no nos durmamos. Yo habitualmente hasta ahora me hago la siesta aquí en la oficina. Lo que pasa que, bueno, ahora que no me oye mi jefe, pues lo puedo decir. Supongo que vosotros, que también tendréis a esta hora delicada después de comer un poco de sueño, pues se os hace complicado asistir a este webinar, pero por eso vamos a intentar tener un cierto ritmo, combinarlo con alguna viñeta gráfica como esta de aquí, ¿no? Vamos a hablar de la eficiencia. Vamos a hablar de la eficiencia y aquí tenemos a este señor, señor Paco, que se halla ante una sala de un experto en eficiencia y le dice: vuelvo en 7 minutos y 35 segundos. Bueno, esta pequeña viñeta, ¿no?, nos representa muy bien lo que viene a ser esa eficiencia, ¿no?, especificar hasta un grado alto. Aunque yo no estoy aquí, que es algo en principio negativo, te digo cuando vuelvo y seré puntual. Pues algo así, ¿no? Gráficamente nos resumiría lo que tiene que ser nuestro diseño. Nuestro diseño tiene que ser eficiente, ¿no? Una página web no deja de ser una serie de elementos dispuestos que tienen una función y un objetivo. Ahora bien, esas tareas, esos objetivos, ¿cuánto tardan en cumplir los objetivos? Es decir, desde que un usuario entra hasta que consigue hacer ese objetivo, pasa mucho tiempo, pasa poco tiempo, le cuesta, no le cuesta. Bueno, esa es la eficiencia de la web. Esto es un gran concepto. Por supuesto, ligado a la facilidad. ¿Es fácil para tus usuarios entender la interfaz de tu web? Tiene que entenderse. Vuelvo a lo mismo de antes, parece muy obvio, pero son infinidad de webs, incluso webs profesionales, incluso webs de grandes cuentas, que son complejas, son complicadas y, bueno, al fin y al cabo, si no cumple su finalidad, no es una buena página web. Esto tan desagradable es un dedo USB, sí, para el que lo esté pensando, es un dedo USB. Bueno, es muy desagradable, pero mucha gente cuando vea esto en una tienda o, no sé, por internet, dirá: ostras, llegar a su casa, he visto un dedo USB, pues es una cosa que recuerdas. No es que haya que ser desagradable en nuestra web, pero de alguna manera hay que impactar, ¿no? Cuando un usuario vuelve a tu web después de un tiempo, es complicado para ellos conectar con tu diseño. Si tu diseño les ha cautivado de alguna manera, si les ha impactado, si lo recuerdan, pues no solamente hablarán de tu web y no solamente se sentirán cómodos, sino que cuando vuelvan lo recordarán. Y es una cosa, un pez que se muerde la cola, ¿no? Es un bucle, porque seguramente vuelvan a tu web porque la recuerden, y así, siempre. De alguna manera la recordabilidad es muy importante, y el efecto wow, he explicado las dos cosas a la vez, el efecto wow es esto mismo, ¿no? Cómo impresionas a los usuarios de tu web para que permanezcan en tu página. Bueno, el efecto wow hay que buscarlo, hay que intentarlo. No hay que hacer grandes virguerías, hay que simplemente, y luego lo veremos, ordenar bien las cosas y combinar bien el diseño web con el diseño visual o gráfico, que no es lo mismo, aunque lo parezca. Entonces, un buen diseño visual es lo que hace realmente atractivo a la web, pero un buen diseño web es lo que hace sentir cómodo al usuario. La combinación de ambos os llevará al éxito. Más conceptos. Bien, la satisfacción y la utilidad, por supuesto, son dos claves hoy en día en cualquier empresa que se tercie, indispensables, ¿no? ¿Se sienten cómodos tus usuarios usando tu web? Si este diseño generara algún tipo de frustración, pues he entrado, no sé, por ejemplo, he entrado a comprar un ticket para un concierto y resulta que
que no he encontrado el botón, no sé, he dado varias vueltas, luego se lo dices al cuñado, ¿no? Al cuñado de turno. Se lo he dicho a mi cuñado y tampoco ha encontrado el botón. Bueno, resulta que el botón estaba allí, pero estaba muy pegado a no sé qué, no se veía. Bien, son ejemplos quizá demasiado obvios. Cada vez pasan menos estas cosas, también hay que decirlo. La usabilidad está haciendo un trabajo, sobre todo en los 2-3 últimos años, muy fuerte en el ámbito web, gracias a Dios. Pero son cosas que han pasado durante mucho tiempo y siguen pasando, ¿no? La utilidad, por supuesto, es esa funcionalidad del diseño. Es decir, el usuario logra cumplir sus objetivos dentro de tu interfaz. No solamente, no olvidemos, no solamente tú tienes unos objetivos sobre esos usuarios, es decir, tú quieres que hagan una serie de cosas, que lean esto, que vean aquello, que cliquen aquí, o que se den de alta, o que compren. No solamente tú tienes esos objetivos, tienes que hacer que él también se sienta beneficiado de alguna manera y, por supuesto, que se sienta que consigue ese beneficio. Así, realmente es como se consigue la utilidad de una web. Pasamos a algunos consejos útiles, prácticas que ayudan a enriquecer y potenciar nuestra web. Bueno, ahora entramos ya un poco más en profundidad. Hemos abordado algunos puntos más genéricos, más generales, y ahora sí que entramos a dar varios consejos útiles. Quiero hacer un inciso, como ha dicho David anteriormente en su presentación. Esperemos que sea el primero de una serie de webinars, ¿no? De hecho, así será seguramente. Y vamos a dar consejos en todos ellos. Pero claro, tenemos que empezar por dar una serie de consejos, digamos, acordes al nivel de este webinar, para gente iniciada. Hay consejos muy útiles, muy suculentos, muy jugosos, de que se puede hablar, incluso se pueden hacer debates enteros. Unos atañen más al marketing, otros más a la usabilidad, otros más al diseño en sí. Todos ellos interesantes. Ahora vamos a hacer aquí, bueno, una pequeña batería de consejos, unos 5 o 6, todos ellos interesantes. Quizá os parezcan un poco fundamentales, para mí son importantes igualmente y quería, bueno, preadvertiros, ¿no?, de esto. Quizá lo encontréis muy fundamental, pero son importantes. Y en los siguientes webinars también ampliaremos estos consejos, que digamos serán consejos ya de otro nivel, ¿no?, de más nivel, así paulatinamente. Vamos con este primer consejo muy ligado al marketing y bueno, se concierne a la importancia del rostro. Las personas se dan cuenta instintiva e instantáneamente de la existencia de rostros en su panorama visual. Esto quiere decir, tan sencillo como que está demostrado, que nosotros nos fijamos de manera instintiva en las caras. Entonces, si en mi web tengo una cara, tengo un rostro como imagen, me va a captar, me va a cautivar, me va a llamar la atención. Eso es mucho mejor. Es una práctica muy habitual hoy en día en marketing. Otro punto, en los sitios web las personas tienden a enfocarse en rostros y ojos. En los ojos, no lo hemos comentado, pero los ojos son también muy importantes. No me sirve un rostro que no tiene expresión, no me sirve un rostro que tiene una mirada muerta o que tiene una mirada perdida. Los ojos, al fin y al cabo, son la gran parte importante del rostro, no es lo que en realidad te habla. A veces, y eso pasa en la vida natural, ¿no? Una persona te dice una cosa, pero sus ojos te están diciendo otra. No solamente es importante el rostro, los ojos, la expresión es importante, ¿no? No digo con esto que siempre haya que usar una cara o una persona como imagen de vuestra web. Digo que es muy importante y que está demostrado que funciona. Si lo que buscáis es llamar la atención, aquí tenéis una solución. Bien, tenemos que trabajar para redirigir las miradas hacia nuestros objetivos, focalizar. Con esta frase quiero decir y remarcar pues un poco todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Trabajamos en esta dirección, la mirada de la persona nos guía y focalizamos a la persona, al usuario en este caso, en lo que nosotros queremos a través de esta solución. Aquí vemos en esta imagen, esto es un estudio hecho de eye tracking que se llama, bueno, son una serie de estudios en el User Research, Usability Testing, que se hace dentro del campo de la experiencia de usuario. Son prácticas muy recomendadas, prácticas muy efectivas y simplemente se tratan de test que se hace a gente y se estudia a dónde miran en una parte de la web. El punto caliente está marcado en rojo y como veis dentro de esta página web, en este caso creo que es una landing page, es una página digamos de aterrizaje pequeña que la gente llega a través de los buscadores normalmente. Vemos como claramente se han fijado no en el personaje sino en su cara
y en sus ojos. Bueno, en este caso la nariz, pero bueno, ahí caen los ojos. Esto es muy interesante. Esta imagen me gusta mantenerla unos segundos porque es realmente interesante y también mostraros este tipo de estudios que en nuestro mundo son muy habituales, son normal, pero para vosotros quizás resulte una novedad. Bueno, vamos con el siguiente consejo. Legibilidad, obviamente. Y vuelvo a decir obviamente porque es evidente. ¿Quién te va a decir lo contrario? Algo que no es legible es algo que no sirve. Muy obvio, sí, pero nos encontramos un montón de webs, un montón de ejemplos de webs que ya sean porque anteponen el diseño, que ya sean porque usan fuentes no estándares, ya sea porque el interlineado no es correcto, una serie de factores hacen que esas webs no sean legibles. Bueno, aunque es verdad que la tendencia, alguno de vosotros dirá, oye, pero cada vez hay menos texto en las webs. Es verdad, le diré, es verdad. La tendencia es a poner cada vez menos texto, pero mientras haya texto, esto tiene que ser legible. Y mientras una web de información tendrá un texto, aunque sea poco o mucho, ese texto tiene que estar adecuado al 100%. No puede haber grietas en esto. Por eso he puesto aquí 3 puntos. Legibilidad. Obviamente, tener un texto optimizado para lectura es fundamental. Es evidente, ¿no? Si no, no es eficiente y hemos visto anteriormente la importancia de esa eficiencia. Un texto legible se lee rápido y se comprende mejor, por supuesto. Esto lo sabemos todos, pero hay que practicarlo también. Un texto debe ser directo y enriquecido, pensado para la lectura vertical. Este es el punto interesante, la lectura vertical. Nosotros podemos soltar una parrafada. Normalmente cuando publicamos las cosas es una buena práctica, esto es más para content, ¿no? Pero es una buena práctica que ese texto pues esté bien escrito. También esto es una obviedad, pero bueno, corramos un tupido velo. Los textos normalmente están muy bien escritos y eso lo que te lleva es a generar una serie de párrafos un tanto a veces, bueno, que ponen en compromiso el mensaje o que a lo mejor está muy bien explicado a nivel verbal, a nivel literario, digamos, pero luego la gente al final lo que lee es verticalmente, busca las palabras clave, busca las negritas, busca los conceptos generales de ese párrafo para evitar leerlo. Esto lo hacemos todos. Cuando cogemos un periódico lo leemos en vertical normalmente. Si la noticia nos interesa nos paramos a leerlo detenidamente. Por lo tanto, es importante que en un párrafo que yo tenga pueda remarcar con negritas, pueda poner más o menos situar palabras clave en cada línea, de manera que esa disposición permita a ese usuario que visita mi web tener el concepto o la idea que se explica en ese párrafo sin tener la necesidad de leerlo entero. Como veis, la cosa ya no es tan obvia, ya empieza a ver sus intríngulis. Bueno, vamos a ver un segundo, voy a la anterior. Así, aquí he puesto esta pequeña broma visual, ¿no? Digamos, que es cuando vamos al oculista, la prueba que nos hace pasar, que yo por suerte sigo leyendo la última línea. Legibilidad del párrafo. El párrafo lo hemos avanzado anteriormente. Bueno, el párrafo, como hemos dicho, tiene que estar bien estructurado y tiene que empezarse a escribir preferentemente a una distancia grande del margen izquierdo, porque en nuestra cultura, como sabemos, leemos siempre de izquierda a derecha, por lo tanto, el margen izquierdo tiene que haber una distancia bastante grande. Ahora más todavía, porque las pantallas actuales, los formatos de pantalla, nos hacen alargar de alguna manera el contenido que queda centrado. Entonces, ese margen izquierdo es mayor. Aquí veis en esta imagen una gráfica que demuestra el porcentaje digamos, de alguna manera, en los píxeles que tienen que haber a la izquierda, ¿no? En comparación con el porcentaje de tiempo que la gente pasa viendo esos párrafos. Como vemos, 400, 300, 400 y 500 píxeles, que es un trocito, esto es un trocito, digamos, no demasiado pegado a la izquierda, son los párrafos que, entre comillas, triunfan. Esos párrafos triunfan. El texto no tiene que estar pegado a la izquierda. Y con eso lo resumimos, para no hacerlo tan pesada la explicación. El ancho del párrafo igual, el ancho del párrafo no debería ser demasiado grande. Un párrafo, digamos, discreto, no que llegue de banda a banda de la web ni nada por el estilo. La tipografía es una cosa que también hay que tener en cuenta. Ahora han salido una serie de
de fuentes online que las puedes aprovechar para tu web, que de alguna manera nos enriquecen visualmente muchísimo. No dejan de ser texto, por lo tanto, aunque se vea muy bonita esa fuente, no deja de ser texto, no nos perjudicaría al SEO en este caso. Sustituye esos títulos que hasta ahora eran imágenes, esto es una gran cosa, pero no se puede abusar, no se puede abusar. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta que hay unas fuentes creadas para el uso de Internet, para el uso, digamos, informático, y otras creadas para el uso de imprenta. Esto es una cosa más de diseño gráfico, pero es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Todas estas fuentes nuevas que siguen saliendo, todos estos recursos que tenemos online para aprovecharlos en nuestra web, los podemos usar pero con mucha prudencia. Y no olvidar que las fuentes que están diseñadas para ser mostradas en pantalla son al fin y al cabo las que estamos acostumbrados a ver. Arial, Helvetica, Georgia, Times, Verdana, etcétera. Cada uno tiene sus preferencias, yo tengo las mías. A mí tipografías que no me gustan nada, pero es una cuestión de gustos. Ninguna de estas fuentes nombradas ponen en compromiso, y ahí es donde vamos en este webinar, ninguna de estas fuentes pondrá en compromiso la legibilidad de vuestra web. El formato, y aquí también me paro, nunca hay que justificar los textos. Y recordémoslo, por favor, porque un texto no es un periódico. Una web no es un periódico. El texto de una web está pensado para, como hemos dicho, hemos repetido ya, ser leído tranquilamente, aunque sea en lectura vertical, y esa legibilidad es lo más importante. Un texto justificado pierde, y esto está demostrado, se han hecho muchos estudios, pierde esa legibilidad. Por lo tanto, la frase que se escucha a veces es que así queda mal, no queda mal. En tu cultura estás acostumbrado a justificar los textos, porque a lo mejor hemos presentado tesis, trabajos, una serie de cosas, ¿no? Cuando estudiábamos, presentadas así. Hemos leído libros que estaban justificados, el periódico está justificado, entonces en nuestro imaginario colectivo el texto justificado está muy aceptado y es como de alguna manera para nosotros está concebido como lo correcto. En una web no, en una web es todo lo contrario. El texto no debe estar justificado nunca o sería un error. Si uno me dice, hombre, pues mira esta página, está con texto justificado y es una página de empresa, yo qué sé, una empresa súper grande, magnífica y maravillosa. Bueno, la respuesta es quizá qué tipo de página es, porque me extrañaría mucho. Me he encontrado, en aquel caso fue sencillamente que era una página de condiciones de servicio. Una página de condiciones de servicio es un tipo de, entre comillas, contrato legal que te liga como cliente de un servicio, ¿no? a una serie de normativas y de usos. Bueno, pues esa página tiene una particularidad. No está hecha para leerse online, tanto como quizá para ser imprimida, para ser impresa. Entonces, bueno, pues tiene una razón de ser. Pero por lo general, nunca hay que justificar estos textos. El tamaño de la fuente también, esto es muy evidente, tiene que ser normalmente superior a 12 si es posible. El interlineado. El interlineado es un parámetro fundamental para lograr un texto. Bueno, espera, lo vamos a poner mejor así. Ahora lo veo mejor. El interlineado es un parámetro fundamental para lograr un texto legible. No interesan líneas muy juntas que hagan saltar de una a la otra por error. Bueno, pues sí, ya está. Es tan sencillo como eso, ¿no? La diapositiva anterior lo muestra. Dice uno aquí, uy, qué exagerado. Sí, tenéis razón, esto es exagerado. Pero cuidado, porque el diseño muchas veces nos lleva a hacer estas cosas. Me queda más bonito así porque lo veo más en bloque, porque lo veo más junto. Bueno, no tengamos miedo a poner distancia entre líneas. No tengamos miedo. Es mejor que haya distancia que no la haya. Aunque tenéis razón. Esto es exagerado, pero es para que se vea claramente. Vamos con el tercer consejo. Los links. Y esto sí que es un consejo para mi gusto, que aunque hemos querido ponerlo en esta batería de consejos, digamos, iniciales, en este webinar para gente poco experimentada y tal, pero es un consejo que se podría incluso repetir hasta el más alto nivel, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? A ver, los vínculos son azules, y esto no es la dictadura esto no es la dictadura del user experience, ni mucho menos. Hay una serie de requisitos fundamentales, y no hay que olvidar nunca la cultura. La cultura de Internet te dice que los vínculos son de color azul. Eso nos lleva siempre a, de alguna manera, automatizar las acciones.
De otra manera explicado, si una persona busca un link y no lo encuentra o está muy escondido, si ese link fuera azul y subrayado, como lo hace Google o como se lleva haciendo tantísimos años, lo encuentra seguro. En una web con mucho contenido, por ejemplo, un link azul y subrayado es casi fundamental. Y luego hay un hecho aplastante, que es que si nosotros no diéramos formato a los links, es decir, no damos el formato con el CSS, ¿no?, que queremos, ¿no?, el navegador por defecto nos lo va a poner siempre subrayado y en azul. Y esto es una piedra que cae por su propio peso. El color que los navegadores muestran por defecto es el azul. Luego, los enlaces, si no son azules, tienen que contrastar con el fondo. Esto está clarísimo. Tiene que verse que es un link. Si un link se confunde con un texto, no, hombre, es que yo he puesto los links en negrita. No, porque entonces, ¿cómo diferencias un link de una negrita? No, es que yo no tengo negrita. Pues peor todavía, porque las tienes que tener. Las negritas son importantes, cumplen su función, cumplen incluso su función en SEO, y los links deberían ser subrayados siempre. Luego el color, ahí ya entraríamos en discusión. Estoy de acuerdo al 100% con que si un diseño visual requiere que los links sean amarillos, pues los links amarillos, perfecto. Pero que contrasten, ponme un fondo gris oscuro o negro o una cosa que por lo menos a mí me sirva para distinguir que eso es un link. Esto es primordial. Y luego, bueno, como último punto he puesto hacer lo que la mayoría hace es lo mejor. Bueno, aunque esto suene vulgar, oye, es así. Si lo hace mucha gente, será por algo. Bueno, la historia interminable. No, el scroll interminable en este caso. Y efectivamente, esto es una discusión actual, el scroll, esa página que va hacia abajo, y empiezas a darle a la ruedecita del ratón y cada vez más para abajo y no se acaba nunca. Hasta hace poquísimo, esto era de cajón. No se puede usar scroll. Así era, de verdad. Pero ¿qué pasa? La cultura ha cambiado. Y aunque aquí lo dice bien claro, cerca del 75% de la gente no usa el scroll en su primera visita, cuidado, aunque eso lo pone y es estadística y es así, es real, es cierto que la tendencia está cambiando. Está cambiando esa cultura. ¿Por qué? Muy sencillo. Hoy en día, Google, en su página de menos resultados, son 10 resultados, tienes que hacer un scroll, pequeño, pero lo tienes que hacer. En su página de 100 resultados tienes que hacer mucho scroll. Facebook son páginas que nos crean la cultura de navegación, porque son páginas que todo el mundo usa y usa además muchísimo. Entonces, cuando tú usas mucho una cosa, genera un uso y costumbre, genera una cultura. Y entonces sí, es verdad, la tendencia está cambiando. Y yo lo que diría es que actualmente, si vuestra página tiene mucho contenido y queréis hacer un scroll, no es un gran problema, para nada. Pero eso sí, procurad salvaguardaros, procurad poner el contenido más importante al principio de todo, en los primeros 600 píxeles, que es más o menos el primer shot de pantalla que se va a llevar el usuario, el primer impacto cuando entre a tu web. Luego puedes poner todo el contenido que quieras hacia abajo. Hay auténticas virguerías de webs hechas en una sola página, con una serie de recursos y soluciones muy bonitas, todas ellas. Son páginas largas con scroll, múltiples soluciones para salvar ese scroll, sobre todo también por el tema móvil, las páginas que se adaptan al móvil, al reducir el espacio, al hacerlo estrecho, claro, todo ese contenido se alarga y tienes que hacer mucho scroll, aunque sea con el dedo en este caso. Pero se han generado y se han creado una serie de soluciones, botones que te hacen ir hacia arriba de modo automático, etcétera. Esto es más avanzado, pero yo sobre todo quiero y me interesa que os quede claro que no pasa nada si esa web se alarga, si ese contenido se alarga, no es un problema. Sentiros seguros. Al final, el objetivo de este webinar es daros un poquito más de seguridad, un poquito más de empuje para lanzar esa serie de proyectos web. Y bueno, la priorización, dar prioridad a los elementos, lo que os contaba ahora mismo, los 600 píxeles primeros son muy importantes. Aquí he puesto un ceda el paso, bueno, porque unos elementos ceden el paso al otro. Lo de que esté en lengua árabe el ceda el paso ha sido una frivolidad mía, me apetecía ponerlo así.
Y bueno, en cualquier caso, el contenido que tiene que estar dentro de esos primeros 600 píxeles es el nombre del sitio web, por supuesto, valor o la propuesta de la web, es decir, yo que le doy a mis usuarios, ¿qué van a encontrar aquí? Una línea, un pequeño subtítulo, un claim, ¿por qué no decirlo? Para decir, hey, mira, yo me llamo Juan y te ofrezco esto. Perfecto. Veamos qué hay. Luego, el menú de navegación. Me permite ver las secciones. Es cierto que el menú puede estar a la derecha, a la izquierda, como queráis. Pero, bueno, la tendencia ahora mismo es ponerlo siempre en horizontal, dispuesto. No es una solución nueva, es antigua. Pero, bueno, también cuando una cosa se mantiene muchos años, es porque funciona. El menú no solo sirve para ir de un sitio a otro, sirve para, a grosso modo, te digo lo que hay. Como dice su nombre, un menú. Hoy tengo de comer esto. Aquí vas a encontrar todo esto. Por supuesto, el call to action, ¿no? La llamada a la acción. Si es que la hay, tendría que estar dentro de ese primer impacto visual, aunque luego la página sea muy larga. Esto es importante. Los primeros 600 píxeles. Que uno me dice, oye, 800 píxeles, bueno, no pasa nada. Lo importante es que el contenido este no se encuentre demasiado abajo. Que un cliente no tenga que ir alrededor de tu web a dar una vuelta para saber según qué cosas. Estos elementos tienen que quedar claros desde el principio. Esto me encanta, el espacio en blanco. Me encanta, pero desde siempre. El espacio en blanco ayuda a la comprensión. Tenemos una tendencia, cuando tenemos que hacer una composición, ya sea cual sea, ¿no? Esa composición, tenemos la tendencia de querer llenarlo todo, aprovechar el espacio al máximo. Bueno, vamos a ver. El espacio en blanco lo tenemos ahí y nos sirve para ordenar los elementos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si lo lleno mucho, el orden se pierde. Tengo que generar jerarquías. Tengo que decirle a mi usuario, oye, mira, esto es más grande, esto es más pequeño, esto está aislado. ¿Por qué? Si así le digo, esto es más importante que esto y esto es donde quiero que hagas clic, seguramente hagan eso. Eso es importante. Cómo distribuir los elementos a entorno, ¿no? A la relación unos con otros, a lo largo de ese espacio. Puedo diseñar mi web más ancha, más estrecha, de una manera, de otra, buscando soluciones, pero el espacio entre elementos es fundamental. Insisto mucho que la jerarquía visual es primordial. No se concibe hoy en día cualquier composición sin esa jerarquía visual y más si se trata de una web. Aquí tenéis una imagen. Espera, que es que no tiene desperdicio esta imagen. Vamos a verla. Aquí. Precioso, precioso. Bueno, pues esto es el salón de un palacete barroco, rococó. Bueno, pues tuvo su época y seguramente tuvo su encanto, pero bueno, a mí si me dicen desde luego dónde está la lámpara me cuesta, de primeras encontrarla. Pero bueno, es una metáfora visual de eso que estamos hablando. Y realmente seguro que algunos de vosotros estáis pensando en ejemplos web y en lo que no son web, incluso en flyers que te dan por la calle y tal, llenos de información, porque parece que cuanta más información ponga, mejor, más eficiente, más efectivo. Todo mentira, todo mentira. No te enteras de nada, no sabes dónde están las cosas, no sabes dónde ir, no encuentras nada. Hay que dejar espacio en blanco y hay que ordenar los elementos según su importancia, jugando con ese espacio. Bueno, ahora vamos a entrar al proceso de creación web. Hemos dado visiones generales, hemos hablado de conceptos genéricos que nos ayudan a entender cómo funciona. Hemos dado consejos de cómo actuar delante de ese proceso de creación. Y ahora vamos con la propia creación en sí. Una realidad peliaguda. Bueno, he querido hacer este pequeño inciso, diría, porque en realidad esto es una parte, ¿no? ¿Cómo es el proceso real de una web profesional? Para que os hagáis una idea, hoy en día, bueno, Internet irrumpió con mucha fuerza en el mundo empresarial, ya hace bastantes años, no es una cosa ya nueva, pero claro, esto se ha ido diversificando, ¿no? Lo que antes era un webmaster, que una sola persona hacía 4 cosas, pasaron a ser 4 personas. De esas 4 luego hubo otras divisiones. Hasta el punto que hoy en día hacer una web es todo un proyecto largo, es todo un proceso. Son pequeños mini proyectos dentro del gran proyecto de la web y bueno, se genera todo esto. Así funciona en el mundo profesional desde la parte inicial de la idea, donde se hacen los estudios de
research, los mapas, la serie de wireframes que los veremos ahora, todas esas test, pruebas, luego pasamos al diseño, luego pasaríamos a la codificación. Esos diseños deben ser previamente aprobados por los coders porque hay diseños que no se podrían llegar a codificar. Bueno, cada vez estamos menos limitados y así hasta llegar finalmente al lanzamiento final. Bueno, nada que ver, ¿eh? No nos asustemos. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de que ese proceso lo podemos hacer pequeñito y, como he explicado antes, nuestra idea la apuntamos y a partir de ahí irla explotando, irla exprimiendo. Bien, en esta slide se explica un poco lo que os acabo de comentar. Tendemos hacia un mundo basado en Internet, por lo tanto todos estos conceptos cada vez se van a repetir más y va a haber que tenerlos más claro. Vuelvo a repetir, no solo para los que se dedican a hacer webs, para mucha gente que tiene un negocio y su web se la lleva a un tercero o se la lleva a otra empresa, pero tenéis que conocer cómo pedir esa serie de cosas, cómo detectar esos defectos que tiene vuestra web, esas carencias para poderlas pedir o sencillamente para buscar un tool que realmente se adapte a vuestras necesidades si es que creéis necesario que no las cumple. Para eso tenéis que conocer el medio. Bien, pues con todo esto, estos conceptos nos tendrían que guiar y ayudar a esto, ¿no? Aquí vemos un pequeño esquema sobre el User Experience, que es digamos, el estudio, ¿no?, que abarca una serie de disciplinas dentro del mundo web. Y ahora vamos con la creación web en sí. El análisis es el primer paso para crear esa web. Después de todo lo que hemos hablado, habéis podido ver todos esos conceptos necesarios antes de empezar incluso a plasmar las ideas, es decir, a coger una hoja y a empezar a hacer unos bocetos. Era necesario haceros una buena base con todos los conceptos, digamos, de distribución, etcétera. Las estadísticas son importantes, tenéis que conocer el mercado. Para ello os hemos puesto aquí un link, aunque hay otros. Este es de Google, tendencias de Google, os servirá mucho. Con esta herramienta, simplemente buscando una serie de palabras claves que a vosotros os guste y os interese para vuestro negocio, por vuestras necesidades, os darán la relación de búsquedas de esa palabra clave. Así podréis saber si el tema de vuestra web está al día, va a interesar más o va a interesar menos. Luego he querido también poner los directorios públicos, en este caso demos, pero bueno, os sirve también para ver cómo o en qué manera están hechas las webs similares a la vuestra, etcétera. Por supuesto, una comparativa con webs similares es siempre primordial. Y bueno, la proyectación, ¿no?, es un poco la madre del cordero. Cojo mi hoja, hago mis bocetos, hago la definición de elementos y por último el diseño de interacción. Se tratan de wireframes que son ideas digamos, gráficas plasmadas en la hoja, más o menos jerárquicamente, dispuestas donde irá una imagen, donde irá un título, donde va un párrafo, etcétera. Estos wireframes, al fin y al cabo, mucho nombre, pero es un boceto de lo que queremos. Y es importante ya en ese momento del boceto, es importante tener claro todos los conceptos anteriores, porque así ese boceto todavía será más clarificador y os ayudará a descartar todo aquello que no os sirve. Solo de esta manera podréis descartar realmente cosas que os sobran. No es solo importante poner, sino también es importante quitar, para que se consiga esa eficiencia. Bueno, encabezado, cuerpo y pie de página son las partes principales. Lo voy a pasar un poquito más rápido porque considero que esto, para el perfil de usuarios que estáis asistiendo hoy aquí, es sabido. Encabezado, cuerpo y pie de página, donde se encontraría en el encabezado la información principal con la intro, el logo, etcétera, y en el pie de página pues toda la información corporativa, mapas web, etcétera. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis irlo haciendo. Laura os tomará nota. Al final del webinar contestaremos a las que nos dé tiempo y el resto crearemos un documento que será consultable en la Escuela de Internet. Lo digo porque vamos a pasar algunas slides un poco más rápido. Por ejemplo, estructura de archivos, pues lo mismo. Se trata de crear una estructura eficiente que facilite el mantenimiento y los nombres de archivo que sean archivos clarificantes, ¿no?, que quede claro que contiene esa página de ese archivo. Las URL, por supuesto, que sean descriptivas e inteligentes. Si utilizo siglas,
ese nombre de archivo no va a ir muy bien a la hora de encontrarlo, de buscarlo, de editarlo. No solamente eso, sino que puede influir en un segundo momento en el posicionamiento web. Bueno, la estructura de archivos. Se trata de tener un poco de orden. Bien, el HTML y el CSS. Este webinar no trata sobre codificación, por lo tanto, también es una cosa que nombro y que en los siguientes entraremos más al trapo. Si lo pedís, podemos hacer un webinar de codificación, claro que sí, pero lo tenéis que pedir para saber que realmente interesa. Bueno, HTML como base, casi siempre, aunque sean otros lenguajes, ¿no? Aunque sean páginas dinámicas, el HTML es donde va a parar todo. Actualmente vamos por la versión 5, se está implementando, una serie de etiquetas nuevas se están empezando ya a leer, sobre todo algunos CMS las usan. Bueno, HTML5 y CSS3, ¿no? También paulatinamente se van incorporando clases porque tendríamos una serie de problemas si utilizáramos de golpe nuevas etiquetas y nuevas clases, ya que, claro, obviamente, si no tenemos el navegador preparado para que lea esas clases nuevas y yo las uso, malo, porque no se me va a ver. Bueno, he querido hacer un pequeño ejemplo de codificación para que veamos cuán fácil es, ¿no? Editar, ¿no? Hasta qué punto con CSS y lo que cambia realmente. No es gran cosa porque como he dicho y recalco, se trata de un webinar pensado para iniciados y no para gente que va a codificar. Pero en cualquier caso, un segundo, en cualquier caso, es un ejemplo que nos va a servir muy bien, para ver de en qué manera y con dos pequeñas propiedades cambia realmente nuestra página web. En este caso va a ser un párrafo chiquitito que vamos a editar, ¿no? Yo estoy acortando un poquito este webinar porque realmente teníamos mucha cosa que decir. Y bueno, aquí he hecho previamente esta página, el Nomi Rock Band, una página de un ficticio grupo de música. Y bueno, simplemente tenemos aquí dispuestos, como veis, título principal, un logotipo, digamos el header 2, ¿no? Donde nos dice el eslogan, en este caso, ¿no? El nuevo álbum, El saber os hará libres. ¡Wow! Un título increíble. Sin duda, ¿no? Esto es lo que hemos hablado hasta ahora. 3 imágenes descriptivas y, por supuesto, un pequeño párrafo. Esta web podría ser perfectamente la web de un hotel, la web de una casa rural, la web de, yo qué sé, un restaurante. Este esquema es fundamental. Lo vemos aquí aplicado a una banda de rock. Si nos fijamos en este texto de este párrafo es tan pequeñito, nosotros, bueno, pues podemos apreciar que efectivamente es un diseño bonito, es un diseño muy visual, es un diseño que encaja, los elementos están coordinados muy bien entre sí, imágenes con texto, pero para mi gusto, personalmente, este texto pues está un poco pegado. Entonces, simplemente con un par de propiedades TSS, en este caso tocaríamos line height y el tamaño de la fuente, simplemente pues la cosa va a cambiar bastante. ¿Ves? Se ha espaciado más. Ahora, de entrada, nos choca porque decimos, ostras, realmente lo veía mejor antes. No, realmente antes en la composición estaba más integrado, porque el texto, al ser más pequeño, claro, se integra más con la imagen, pero se lee mucho peor. El sangrado no era correcto y el interlineado era demasiado poco. Ahora, si realmente te interesa esa información, la vas a leer mucho más rápido. Una pequeña muestra. Con 2 cambios en las propiedades TSS podemos conseguir mayor legibilidad. Parece una pequeña tontería, pero recalco que era importante. Y bueno, un poquito más nos queda, ¿eh? Ya pasando a hablar de estándares y nada, daros a conocer el W3C, que es el organismo, digamos, que se encarga de gestionar esos estándar webs, gestionar de alguna manera, más que gestionar, diríamos, decir cuáles son y cuáles no, cribar cuáles son los buenos estándares. ¿Eso qué nos va a hacer? Nos va a dar confianza a la hora de hacer una web. Si yo sé que estoy cumpliendo con los estándares, aunque no sea totalmente estricto, rígido, pero si sé que en muchos puntos de mi web estoy cumpliendo con los estándares, me va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque mi web se va a ver en más navegadores.
facilitan la carga de la página en todos los navegadores. Y esto es importantísimo, porque aquí tenemos a la izquierda una web bien vista, una web que el CSS carga bien, y a la derecha una web pues que no carga bien. En este caso, el ejemplo, esto es un chistecito que he pillado por internet, pero en este caso se refiere a Internet Explorer 6. Bueno, es un navegador que ya no está continuado, que se dice, ¿no? Ya no dan soporte para este navegador. Entonces, un CSS moderno se vería mal en Internet Explorer 6. Bueno, es una metáfora visual muy ilustrativa. Pues nada, ¿qué errores se generan fruto de no seguir estos estándares? Una serie de problemas tipo diferencias en espacios, paddings, sombras y otros elementos que no se ven, incluso bordes que no me aparecen, elementos que se me van para abajo, anchos de página que se me disparan, en fin, el CSS marca todo. Y bueno, ya prácticamente para acabar, aquí me he permitido el lujo de hacer una pequeña broma, ¿no? En referencia a que en el mundo de los diseñadores web, bien, es todo en plan de humor, ¿no? Pero no nos cae muy bien, por así decirlo, Internet Explorer. Y eso que es un navegador muy válido y es un navegador que es de sobras conocido por todos lo usamos, pero es un navegador que nos trae muchos dolores de cabeza también, muchos dolores de cabeza, porque se lleva mal con algunos estándares nuevos que van surgiendo. Y nada, simplemente deciros que no siempre que veáis un error es problema vuestro. A lo mejor tenéis que cambiar de navegador a ver si se ve mejor con otro. Y nada, ya hemos terminado. Si todo va mal, siempre nos quedará el comodín del público. Muchas gracias por haber asistido a este webinar y ahora yo le daría paso a David. Hola. Perdona, Bueno, no soy David, soy Laura. El bien puesto. Hola. Yo soy ¿Me oyes, Laura, a mí? ¿Sí? Sí, perfectamente. Vale. Vale, bueno, oye, Juanmi, fantástico. Yo creo que has dado una serie de consejos muy importantes para gente que, como yo, por ejemplo, no tenemos mucha idea de lo que es la creación de páginas web. Y gracias también por, he visto que al final mostrabas un poquito de CloudSide, que es la herramienta de creación web de Nominalia, que es muy intuitiva y que la verdad es que os invitamos a probar, ya que estamos, dejadme hablar un poquito de mi libro. Os invito a entrar en la web de Nominalia y hacer la prueba del software de CloudSide de creación web. Evidentemente es para gente, es muy intuitivo para gente que realmente no tiene unos conocimientos de creación web avanzados. Laura, creo que tenemos preguntas, ¿verdad? Sí que hay preguntas, hay bastantes preguntas. A ver, por ejemplo, ¿puedo aplicar estos conceptos a mi blog? Preguntan. Sí, desde luego, estos conceptos están pensados para cualquier tipo de web. De hecho, son conceptos, como he dicho al principio, genéricos y basados en estándares de usabilidad. Por lo tanto, lo puedes usar en tu blog y allí donde quieras. Son conceptos que principalmente te van a dar beneficios, sea cual sea la plataforma que uses. Vale, pues mira, otra que es curiosa, dice, mi web tiene fondo negro, ¿puede ser esto contraproducente? Bueno, la pregunta no está mal porque realmente hay muchos prejuicios sobre este tema, ya que, claro, como todos sabemos, el color tiene un impacto psicológico, diríamos, ¿no?, en el usuario. Entonces, bueno, sí, el fondo negro se tiende a relacionar con lo negativo, aunque no necesariamente. Yo le respondería a este usuario que totalmente y absolutamente no hay ningún problema con que uses un fondo negro. Ahora bien, combínalo bien con los elementos, haz una composición que sea atractiva y que sobre todo justifique que has puesto un fondo negro, porque el fondo negro se asocia, y por eso decía el tema de los prejuicios, se asocia a mundos, por ejemplo, como el mundo esotérico o como el mundo del hacking, ¿no? ¿Cuántos hackers tienen la web con fondo negro, etcétera? Un montón. El mundo esotérico, bueno, yo no soy muy aficionado, pero una web del mundo esotérico seguramente tenga esos fondos oscuros y tal. Entonces, sí, si tienes una web con el fondo negro, un diseño bonito, puede quedar muy elegante. De hecho, los fondos oscuros son muy elegantes si los combinas bien con el resto de elementos y con, sobre todo, diseños que sean muy visuales.
Ujú. De hecho, yo, perdona que interrumpa, pero desde el punto de vista del marketing, por ejemplo, el negro se asocia a lo que tú dices, a la elegancia, incluso a la calidad en algunos temas. Yo creo que lo importante no es el color del fondo, sino la combinación de colores. Es decir, el fondo negro puede estar muy bien con según qué colores. Yo no soy diseñador y no me atrevería a decir cuáles son, pero depende del contexto y depende de muchas cosas. El fondo negro de por sí no creo que pueda ser un problema en ningún caso. Ujú. Pues mira, Juanmi, te paso una de Álvaro porque va en este sentido y dice, ¿ves recomendable un diseño minimalista y con fondo blanco? Justo lo contrario, ¿no? ¿Cómo Pues lo sí, ves? la respuesta es un poco ambigua, porque mi respuesta es depende del contenido de la página. A mi forma de ver, un diseño minimalista y con el fondo blanco es un diseño muy elegante, un diseño precioso seguramente y muy limpio. Claro, yo soy de usabilidad, yo soy fan de lo limpio, soy fan de lo ordenado, por lo tanto mi respuesta a Álvaro sería sí, que totalmente lo veo muy bien, pero eso sí, necesitaría saber concretamente qué contenido tiene, porque si me dices un diseño minimalista para un magazine, hombre, pues el magazine se asocia más a lo contrario, ¿no? Pero ya me imagino que Álvaro, bueno, a lo que se refiere no van por ahí los tiros, por lo tanto sí, muy positivo. Vale, Juan Carlos pregunta que cómo ayudan las redes sociales al posicionamiento de la página. Bueno, le puedo contestar a Juan Carlos, no tengo ningún problema, aunque no es el tema que toca hoy, ¿no? Es un tema SEO que trataríamos en otro webinar, no yo, sino un experto en SEO, aunque no tengo ningún problema en decirle que, bueno, que obviamente las redes sociales, sobre todo actualmente en Google Plus, ya que el SEO es un, voy a decir y me atrevo, sin miedo a equivocarme, invento pensado para Google, aunque también para otros buscadores, pero Google es la madre del cordero. Google Plus es una red social que vincula mucho, aunque no lo diga, que vincula mucho sus resultados de posicionamiento con si esa página tiene también tráfico y tiene seguidores en Google Plus. Por lo tanto, influye muchísimo. Actualmente, todos los mundos paralelos que se abren alrededor de una página web influyen en ella, y el social media sin duda lo es, sí, influye al posicionamiento, claro. Ujú. Es importante tener una buena red social. De acuerdo. Pues a ver, sabes que ha levantado bastante revuelo lo que has explicado de la justificación del texto. Hay gente que, bueno, le ha extrañado mucho oír esto, otros que dicen que su diseñador difícilmente le va a hacer caso. Y no sé, a ver si nos puedes ampliar este tema porque a la gente le ha sorprendido bastante. Bueno, para estos que estén interesados, podemos hacer en el documento que siempre generamos después de los webinars, respondiendo a todas las preguntas, podemos hacer un apartado un poco más explicativo sobre este tema, dando referencias y apuntando links. Vuelvo a recordar que este webinar son unos cuantos despuntes de grandes discusiones, por lo tanto, bueno, pues, algunos temas están... Cuando hagamos el archivo del documento de las respuestas, creo que sería bueno reservar un espacio a Julia, nuestra diseñadora, para que también dé su visión sobre este tema, que igual es diferente. me dice que sí, me dice que sí, Julia. Sí, bueno, de hecho es esto, ¿no? En el slide, de hecho, si me dejáis buscarlo un segundo, yo juraría que precisamente hay esa controversia, ¿no? Yo juraría que lo he explicado, ¿no? En el slide de la justificación de texto. A ver, creo que era uno de estos. Yo diría que sí que estaba escrito. En fin, es un tema que levanta discusión, como hemos dicho. Exacto, nunca justificar los textos en una web, aunque entremos en discusión con los diseñadores gráficos. Claro, es que resulta que, y yo estoy de acuerdo con esto, el texto justificado es mucho más bonito, da elegancia, da una serie... Pero bueno, son temas ambiguos, son temas discutibles totalmente. Y eso es lo bonito de todo esto, cuidado. Eso es lo bonito, ¿no? Lo que pasa que en usabilidad estricta se desaconseja muchísimo el uso de texto justificado. Y esto es así. Está demostrado que genera problemas de legibilidad. ¿Por qué? Porque si tengo un párrafo estrecho, claro, hay que combinar las cosas también, ¿no? Si tengo un texto muy grande, quizá lo pueda justificar, pero si tengo un párrafo estrecho y lo justifico, las palabras se me van a alargar en el espaciado entre letras. Y estos son los fallos que precisamente tenemos que evitar. Por eso, insisto, no es un diseño gráfico, no es un diseño pensado para ser impreso, no es un diseño de un periódico, es una página web. Ujú. Muy bien. Pregunta Jordi, ¿cuándo es conveniente utilizar un blog y una web? Y enlazo con la de Xavi, que dice, para lanzar un magazine digital,
¿Qué crees que es mejor, un sitio web clásico o un blog? Bueno, a ver, bien, ¿qué es mejor, un sitio web clásico o un blog? Me quedo con esa pregunta. Para lanzar un magazine, quizá respondo antes a la de Xavi, creo que era. Para lanzar un magazine, a mi forma de entender y según mi experiencia, ya no en sí por el tema de usabilidad, ya por el tema de ser práctico, para tenerlo siempre actualizado, etcétera, yo te recomiendo un CMS, el que tú quieras. Es decir, un blog sería un CMS, ¿no? Un sistema que te permite de forma más o menos automatizada la edición rápida de esos contenidos. Pero ahí no me baso en los conceptos que hemos explicado. Ahí me baso más bien en el concepto en sí de decir, bueno, ¿qué es más práctico para mí? Recordemos que un magazine tiene que estar bastante al día, por lo tanto te recomiendo utilizar un blog. Y la otra pregunta, Laura, no sé si respondo con esto que he dicho o tengo que especificar un poco. Bueno, sería que depende un poco de lo que quieras, o sea, no sé, para mí creo que si pudieras explicar para qué suele utilizarse una página web y para qué suele utilizarse un blog, creo que podríamos responder. Básicamente un blog se utiliza cuando tienes una serie de contenidos actualizables de forma periódica. Por ejemplo, pues, como decía él, un magazine, un diario, ¿no? Un blog fue iniciado principalmente para esta función, ¿no? La función de diario. Luego eso ha ido evolucionando, se ha ido sofisticando y actualmente hay múltiples soluciones. Una página propia, tú puedes hacerte tu blog propio con las mismas funcionalidades si eres un diseñador de alto nivel. Quiero decir, ¿me entiendes? Por eso nos tenemos que centrar en el uso que se le da. Un blog lo usaríamos para contenidos que se actualizan con mucha frecuencia, cambiantes, una web muy dinámica, una web que tiene tráfico, que tiene movimiento. Y una página la usaríamos más para otro tipo de información, una información, digamos, más estática, un pequeño negocio para darle información a mis clientes, etcétera. Pero no olvidemos una cosa, hay páginas web que son mastodónticas y que también puedo tener dentro de esa página web una información que se me actualiza mucho. Yo entiendo que al nivel que estamos hablando, esta respuesta contestaría perfectamente a la pregunta. Un blog para contenidos actualizables con mucha frecuencia, una página web para contenidos que son permanentes de forma prolongada en el tiempo, ¿no? Que están más tiempo sin actualizarse. Perfecto. Pues nada, nos dice Miguel Ángel que no ha entendido exactamente qué es un call to action, un CTA, un call to action. Tiene razón. En esa parte he ido un poco rápido y es un concepto quizá un poco técnico en este caso, un concepto marketingiano. Bueno, simplemente se llama llamada a la acción a, digamos, un elemento el cual tú como diseñador de la web quieres que el usuario haga clic. Es decir, un elemento donde el usuario acabará haciendo clic. Eso es tu objetivo. Entonces, tu objetivo es que el usuario se fije, se focalice en ese punto y de alguna manera ejecute una acción. Un ejemplo, normalmente y por norma general, un call to action es un botón. Es un botón. Pues yo tengo una información de mi grupo de música, tengo mi título, tengo mi foto de mi grupo de música y al lado tengo un botón de contactar. Porque me interesa, y en este ejemplo que estoy poniendo, a mí lo que me interesa es que me contacten. Por lo tanto, el call to action, la llamada a la acción, sería un botón bien hermoso, bien grandecito, que dijera contacto, por ejemplo. Muy bien. Preguntan, Ángels, ¿qué son los paddings? Bueno, los paddings, tiene también razón, Ángels. Los paddings son los márgenes internos dentro de un elemento. Esto es una clase CSS, es una cosa técnica, la veremos en posteriores webinars, y digamos, para entendernos, son complementarios a los margins. El margen de un elemento en CSS sería el espacio que dejo hacia afuera de ese elemento. Es decir, si yo tengo un título y le hago un margen, todo lo demás alrededor se distanciará un poquito. Pero si tengo dos títulos, por ejemplo, uno dentro de otro, el padding me va a hacer la distancia del margen para adentro, no para afuera. Es esto, es un concepto un poco peliagudo, pero en realidad a la práctica muy fácil. Yo invito a Ángels, cuando hagamos el webinar más avanzado, que asista y veremos todo esto en detalle. Muy bien. Bueno, chicos, tenemos muchas más, no sé si tenemos muchas más preguntas, lo digo porque ya hay pasamos de la muchísimas. hora, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguimos alguna más y 5 minutos más si os parece. A ver, podríamos hablar de Flash. Preguntan por qué no has hablado de Flash y Emilio comenta si le recomiendas usar Flash en su web. Bueno, entonces a Emilio le diré principalmente que
Les recomiendo usar Flash en su web si es muy poquito. Es decir, Flash como un elemento dentro de la web, sí. Si la web está hecha con Flash, no. No, porque el Flash no fue ideado para hacer webs y esto con los años ha generado una serie de perjuicios que han hecho mal al mundo web. Entonces yo no recomiendo el uso de Flash para hacer webs como norma general. Y si os fijáis, webs muy grandes evitan el Flash. Últimamente también tenemos que sumar a eso algunas incompatibilidades que han surgido con Flash. Pero bueno, principalmente y sin irme por las ramas, yo le digo a Emilio que puede usar Flash en su web si es en algún elemento concreto, un pequeño banner, una animación que a él le haga gracia poner, pero nunca abusar de Flash, no. Vale, en este sentido te digo la de Jordi, que supongo le ha surgido ahora porque nos la acaban de mandar y dice: la tendencia al uso del sistema HTML5 implica que la configuración Flash va a quedar obsoleta. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa que es cierto, es una pregunta muy inteligente, tengo que decirlo. No necesariamente. Lo que pasa que es cierto que algunas etiquetas HTML5 son etiquetas, vamos a decir, muy multimedia, muy pensadas para vídeo, muy pensadas para el nuevo web que hay hoy en día. El HTML anterior son etiquetas, digamos, preparadas o que responden a unas necesidades anteriores. Entonces, yo dudo que se acabara, pero sí que creo que lo va a sustituir en gran medida. Lo que pasa que, claro, no olvidemos que el HTML5 responde a un lenguaje y Flash es otra cosa, son animaciones. O sea, una cosa no acaba con la otra, digamos, necesariamente. Eso sí, que si él se refiere, si a la larga se utilizan otros elementos en lugar de Flash, entonces le diré que sí, que puede contribuir, ya que tiene etiquetas específicas que contribuyen a usar elementos multimedia que no son necesariamente Flash. Yo no sé, David, si quieres que hagamos alguna más o no estaba controlando el tiempo. Bueno, nos pasamos ya del tiempo que teníamos previsto. Yo creo que ha estado muy bien. Y de hecho no vamos a dejar ninguna pregunta sin respuesta. Simplemente lo que haremos es enumerarlas todas, escribir las respuestas y las colgaremos y las haremos llegar. Tanto el vídeo de este webinar como la presentación, como este documento con las preguntas y las respuestas. Yo, si os parece, lo daría por terminada la sesión de hoy. Una vez más quería agradecer primero a Juanmi el fantástico webinar que nos ha dado hoy. Y luego a todos nuestros amigos que han decidido pasar un rato con nosotros. Simplemente recordaros, recibiréis un formulario, una pequeñísima encuesta donde nos gustaría que valorarais el webinar y nos digáis en qué podemos mejorar y cuáles son los temas que más os interesan. Seguimos trabajando, estamos trabajando ya en traeros webinars, aparte de los servidores que comentábamos antes, en traeros webinars sobre temas de marketing online, de SEO, de SEM, todos estos temas que también parece que tienen mucho interés. Que sepáis que ya estamos trabajando en ello para traeroslo lo antes posible. Y creo que no me olvido de nada, Laura. No sé si bueno, no, nada, simplemente hay gente que le hubiera gustado, Juanmi, que crearas una página web en directo. Bueno, lo podemos hacer, sí, este webinar eran fundamentos de la creación web, cosas a tener en cuenta. Solo quería, os voy a poner en el chat, en Escuela Internet tenemos el vídeo puesto del webinar que hicimos hace unas semanas, lo digo porque muchos quieren ver cómo se crea una web, entonces os cuelgo aquí este link para que podáis echar un vistazo. Esto es un webinar que hicimos hace un par de semanas tal vez y nada. Pues como ya lo he dado en privado bastantes veces, veo que ya lo dejo aquí para todos por si hay interés, ¿de acuerdo? Fantástico. Pues entonces, si os parece, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias y nos vemos de nuevo muy prontito. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Venga, adiós. hasta luego. Chao. Hasta luego.